Buenos días. Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa sobre la realización de un plan de investigación arqueológica del Monsacro, pero lo vamos a hacer con un pero. El Monsacro es un entorno privilegiado, como ya se ha comentado por parte de otros grupos parlamentarios. Es uno de los enclaves mágicos más importantes de la montaña asturiana, por el que pasan dos vías emblemáticas, la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. Es un lugar que está rodeado de mitos y leyendas, como hemos podido escuchar ya, y desde luego de un gran simbolismo, pero es un enclave también muy interesante en lo que se refiere al estudio del proceso de cristianización en Asturias y la conformación de una identidad territorial ligada a la monarquía asturiana, cuyas consecuencias de una u otra forma llegan hasta nuestros días. Se trata de un enclave en el que se entrelazan la leyenda y la historia, pero que desde luego cuenta con tantos vestigios e incluso prácticas de devoción popular ligadas a tradiciones religiosas precristianas que permiten aún hoy observar una amplia utilización del procedimiento de cristianización por conformación, es decir, la adaptación de cultos previos a la nueva religión. Una prueba de ello es, por ejemplo, el aprovechamiento de un conjunto tumular de origen megalítico para la construcción de esas capillas de origen medieval, o, por ejemplo, la adaptación de las ascensiones al Monsacro a las nuevas necesidades del año litúrgico cristiano. Como decía, es un entorno relevante también por el papel que desempeñó precisamente, aprovechando la sacralidad con la que ya contaba, en la voluntad propagandística de la monarquía asturiana, con el traslado de Asturias, del Arca de las Reliquias, procedente de la ocupada por Tarik, ciudad de Toledo, comparada precisamente en el Monsacro antes de su definitivo traslado a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, estableciendo así un paralelismo muy interesante, tal y como recoge la crónica de Alfonso III, entre el Arca Dei y el Arca de las Reliquias asturiana y, por tanto, Israel y Asturias, y la figura de Moisés y la de Pelayo. Una suerte de halo mitificador que la monarquía asturiana utilizó como campaña propagandística para revestir de un tono religioso o mítico a un proceso que en inicio era secular, como fue, bueno, en inicio y en fondo era secular, como fue la mal llamada Reconquista, que no fue tal cosa, ¿no? Una campaña propagandística de la que, por cierto, muchos de los presentes en esta Cámara podríamos obtener valiosas lecciones magistrales. Apoyamos la iniciativa concreta, vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, pero es necesario poner, como decía al principio de la intervención, un pero. El pero es que, compartiendo la iniciativa, ¿no?, en lo que se refiere al caso concreto, entendemos que no se puede estar instando continuamente, como ya se ha hecho en numerosas ocasiones, desde esta Junta General al Gobierno, a la realización de intervenciones arqueológicas aquí o allá, cuando la Dirección General de Patrimonio no cuenta con un plan director de patrimonio cultural asturiano, y lleva pues un poco a esto, ¿no?, a la improvisación, muchas veces en función de las peticiones coyunturales de unos concejos u otros. Lo normal sería que la Consejería tuviera un plan, como digo, de conjunto, que a día de hoy estamos esperando su redefinición, y que estuviera guiado por un tipo de actuaciones de las que carecemos a día de hoy, que respondiera a criterios claros y homogéneos para toda Asturias y que guiaran este tipo de actuaciones, sobre todo en lo que tiene que ver a los aspectos de conservación de los bienes patrimoniales, la conveniencia científica para ejecutar determinadas intervenciones arqueológicas en relación con preguntas de investigación que puedan rellenar lagunas de conocimiento histórico, que a día de hoy en el panorama de investigación de Asturias en general hay muchas que todavía tienen que ser rellenadas, y el caso del Monsacro también es un caso paradigmático, además con una importancia muy relevante, como decía, en cuanto a la conformación de una identidad asturiana y del mito de la Reconquista, con todo lo que ello supuso para la trayectoria de la Asturias medieval y de época moderna y contemporánea, ¿no? Conveniencia científica, por tanto, como decía, y, por último, y no por ello menos importante, la socialización de estos elementos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Asturias, el desconocimiento de nuestro patrimonio como vestigio de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad como país, que es una de las cuestiones, yo creo, más importantes y uno de los retos más importantes que tenemos que acometer desde las instituciones. En resumen, esta propuesta, entendiendo que es una propuesta puntual, aislada, la vemos como muy positiva, creemos que es necesaria,
Sin embargo, sí que nos gustaría recalcar que la importancia que tiene que este tipo de decisiones se tomen en función de un plan o un programa claro para el patrimonio, con unos objetivos predefinidos en función de unos criterios que sean sistemáticos y que sean también el fruto de una deliberación consensuada entre diferentes agentes, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, entre el Gobierno autonómico, las administraciones locales, investigadores de la Universidad de Oviedo, que los hay y muchos y muy interesados en participar probablemente en este tipo de cuestiones, la sociedad civil organizada, que cada vez hay más asociaciones que tratan con el patrimonio, etcétera. Por último, me gustaría, en base un poco a la intervención del portavoz del grupo proponente de Foro Asturias, que nos ha citado gran parte de bibliografía que fundamenta la traída a esta Cámara de esta proposición, una ampliación bibliográfica, si me lo permite. Y es que en 1990 hubo en la ciudad de Oviedo un congreso internacional que abordó precisamente las peregrinaciones a Santiago de Compostela y a San Salvador de Oviedo, coordinado por Ruiz de la Peña, que creo que todo el mundo en esta Cámara probablemente lo conozca. Y en las actas del Congreso, que están publicadas en 1993, hay un artículo de Telvina Fernández que habla precisamente de la estructura y conformación de las capillas palatinas y otros lugares de peregrinación, focalizando precisamente el ámbito de su estudio en los ejemplos asturianos de la Cámara Santa y las capillas del Monsacro. Es de 1993, creo que es bastante complementario a lo que usted a la bibliografía, al repaso bibliográfico que usted ha hecho aquí, y simplemente nada, apoyamos, instando una vez más a la elaboración de ese plan de conjunto para el patrimonio asturiano, entendiendo que es una necesidad clave para abordar muchas de las problemáticas que atañen a la cultura en este país, que es Asturias. Gracias.